Y bueno, moviendo las neuronas, ese es el objetivo, esa es la idea. Y el tema de hoy es algo que seguro a todos nos ha pasado. Ahora yo creo que uno se va dando cuenta más fácilmente, pero la muerte de algún famoso que después tiene que salir a desmentir, no fue así, estoy bien, se saca una foto con el diario del día, poco menos que hay que comprobar algo que no debería ser así. Pero lo cierto es que las noticias falsas existen y ese es el tema de hoy en esta columna de Leonardo Lorenzo, a quien recibimos. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Bien de bien. Me encantó el comienzo, lo que utilizaste, ese ejemplo clarísimo de la muerte de los famosos, que ya en lo que fue nomás del año 2016 es realmente increíble. Parece que uno para ser famoso en algún momento tenga que morir de algo terrible. No, totalmente. Me acuerdo del Puma, pobre, que lo habían matado y el hombre tuvo que salir a defenderse, a mostrar que estaba vivo, incluso su familia. Claro, porque se enteró por una noticia que después se reprodujo en la televisión. Te paso, por ejemplo, es terrible, te paso, por ejemplo, el listado de 2016, ¿no? Del año que cierra, podríamos hablar, en vez del turismo, podemos hablar de la muerte de los famosos, que no murieron, que quede claro. Shakira se había trascendido que había muerto en un accidente, no se supo de qué. Daddy Yankee en un accidente automovilístico. Ellen DeGeneres, bueno, una presentadora incluso de los Oscars de los Estados Unidos, falleció ahogada en un río. Y George Clooney en un accidente de avioneta, y fíjense qué curioso esto, en un accidente de avioneta junto a Daddy Yankee, que ya había fallecido antes en un accidente automovilístico. Por la duda lo volvieron a matar. Y no solamente están los que se mueren, sino los que reviven, ¿no? Que a veces uno con alegría ve, no, fulano no está muerto. Claro. Explica por qué fingió su muerte y no, queda todo ahí, ¿no? Esos también son unos cuantos. Noticia falsa, tal vez la más común de todas, o por lo menos la que nos ha llegado más que nada, es aquel famoso programa de Orson Welles en la radio estadounidense. Bueno, esto para de repente aquellas personas que tienen más de 40, ¿no? Donde el hombre tenía un programa donde generalmente, bueno, hacía una especie de radioteatro, simplemente que no utilizó la apertura del programa, es decir, empalmó directamente con el informativo y empezó a leer que había una invasión extraterrestre. El hecho de que no estuviera en la presentación de su programa y fuera como a continuación del informativo, hizo que la gente se tomara absolutamente en serio lo de la famosa invasión extraterrestre, e inclusive se dio el caso de 2 o 3 personas que se suicidaron. Así que una broma como esta, que en realidad tal vez haya sido no intencionada, porque bueno, la idea era darle verosimilitud al texto que iban a leer, terminó con la muerte de una persona, ¿no? O sea, algo totalmente banal, superficial, una broma, si querés, de mal gusto, termina con la vida de una persona. Sí, totalmente. Uno podría pensar que hoy en día, con la tecnología y demás, es mucho menos probable caer en este tipo de noticias falsas. Sin embargo, son muchos los que caen. Claro, porque no solo esto, vos deberías, tenés razón, creo que en nuestro poder, en el poder de la audiencia, de quienes nos están escuchando, está la posibilidad de creer y de desmentirlo al mismo tiempo. Es decir, con las mentiras falsas siempre existieron, simplemente que antes una mentira la podía fomentar un gobierno, vamos a suponer, ¿no? Donde todo el aparato de propaganda de determinado gobierno, sea el color que sea, llevaba adelante una especie de mentira. Por otro lado, podrían hacerlas los medios, determinada radio, determinado canal de televisión, difundir medias verdades, que a la postre es una mentira. Pero esto generalmente era ocasionado por los grandes medios, se necesitaba una gran estructura. Hoy podemos mentir, cualquiera puede lanzar una noticia falsa, ¿ok? Es decir, nosotros, las personas que te están escuchando, que nos están escuchando en este momento, tienen si quieren un canal de YouTube, pueden transmitir en vivo desde su página en Facebook, pueden colgar lo que quieran en Facebook. De hecho, en estos días, en estas horas, nos desayunamos con que el mundo ya entró en la Tercera Guerra Mundial, y donde lo vimos en Facebook. Sí, y la pregunta a veces también es ¿para qué se hace esto, no? ¿Para qué sirven las noticias falsas? ¿Qué es lo que se busca? Yo a veces me llego a preguntar si muchas veces esta muerte de los famosos no son generadas mismo por ellos para bueno, darse un poquito de publicidad. Capaz que soy un poco malo, no, capaz que no es por eso, pero digo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Absolutamente bienvenida la pregunta, y es la idea justamente que nos vayan apareciendo las preguntas. ¿Quién gana con todo esto? Seguramente que el famoso en el olvido gane con su posible noticia falsa,
seguramente no tenga mucho que ver, pero sí tenga que, como decís vos, darle y pedirle disculpas y explicaciones a sus familiares que de repente no viven en el mismo país, se llevan un sobresalto y hasta quieren viajar para asistir al velorio. Está claro, puede llegar a ser realmente una complicación. Primero, lo que nos da es dinero. Hay portales específicos dedicados a difundir noticias falsas. Para ellos se utilizan, digamos, una estética bastante seria, parecida al de un periódico, un nombre similar, como en vez del New York Times, el New York Line, o en vez del Washington Post, el Washington News. Y uno sabe que en esos portales aparecen estas noticias falsas. Y hasta nos podemos divertir porque sabemos que es un portal de noticias falsas. Está claro. Un ejemplo de una noticia falsa que tuvo efectos en nuestro país fue en aquel 2002, agosto del 2002, cuando se había corrido el rumor de que una horda, así se lo llamaba, de personas bajaban desde el cerro de Montevideo saqueando todos los negocios que habían a su paso de acá al centro. Si bien en aquel entonces en Argentina se habían dado casos parecidos, y en algunas partes de nuestro país, de Montevideo concretamente, en algún barrio había pasado una cosa así, nunca había sucedido ni sucedió la famosa horda que llegó hasta el centro. No sé si recordás. Sí. Es más, ese viernes, porque fue un viernes, los negocios cerraron a las 2 de la tarde. Es decir, que un rumor tirado por no sé quién, no por un diario, no por un medio, no por un gobierno, sino tirado por la gente, un rumor hizo que determinadas empresas, negocios familiares, grandes, chicos y lo que sea, perdieran un ingreso de dinero de un día laboral. Sí, es realmente tremendo, ¿no? Y una cosa importante también, ya vimos un poco para qué sirven, cómo funciona todo esto de las noticias falsas, que no solamente se trata de la muerte de alguien, de alguien que fingió su muerte, también aquí acabas de poner otros ejemplos, por lo tanto la noticia falsa es muy amplia, pero uno de mañana se despierta, entra a Facebook u otra red social y se encuentra con una noticia falsa, de cabeza uno va a creerla. ¿Cómo uno puede diferenciar o descubrir que esta noticia en realidad no es verdad? Digo porque ya uno después se la cuenta a otro, le pasa el link a otra persona y esto no termina más. Antes de hacer todo eso, ¿cómo uno puede identificar también? Exacto, ahí está la pregunta, ahí está la clave. Si la noticia tiene algo que ver con lo que yo siento, con mis emociones, si es demasiado buena para ser verdad, empecemos a sospechar, porque ahora se empezó a utilizar un término bastante interesante, que es la posverdad. Es decir, no importa que algo sea verdad, lo que importa es que conecte emocionalmente con vos. Si vos estás enojado con todas las personas que, por ejemplo, utilizan vidrios polarizados en los autos, vos agarrás y decís, la intendencia va a fiscalizar y va a retirar los autos a todas aquellas personas que tengan vidrios polarizados. No importa si es verdad. A vos te va a movilizar muchísimo porque conecta con ese problema que vos tenés. Entonces, lo primero que hay que hacer para darnos cuenta justamente que es una noticia falsa, cuando tenga algo que ver con nuestras emociones, que tenga algo que ver con un prejuicio popular, como que los musulmanes determinada cosa, o los extranjeros que nos vienen a sacar el trabajo, cuando tiene que ver con algo de eso, hay que empezar a sospechar. Si uno sospecha, porque cuando lee en Facebook generalmente no está leyendo en los portales de los diarios, ahí sí, cuando uno sospecha, ir directamente al portal de un diario, o por lo menos dos. Un diario es como, leer una noticia en un diario es como comprar un remedio en una farmacia. Es decir, yo tengo la garantía de que lo que está escrito allí fue chequeado por lo menos 2 o 3 veces. Se pueden equivocar, por supuesto que sí, pero me da la garantía de que hay una seguridad, hay una cantidad de gente trabajando para que esa noticia sea verdadera. Esa es una posibilidad. Uh-huh. Totalmente. Yo estaba viendo por aquí noticias falsas de otro estilo que han salido en estos últimos años, que también han servido para, dejar mal parados a distintas empresas. Había, por ejemplo, distintas noticias que anunciaban que había una rata en una comida, en una cadena de comida rápida, y aparecía incluso con la placa de CNN, como que, y claro, no deja de ser una noticia falsa, que en este caso sirve de alguna forma para perjudicar a una empresa. También ese podría ser otro motivo, aparte del dinero, de la fama.
Claro, como vos decías, y fíjate vos, ahí lo que hay es un prejuicio. Yo tengo un prejuicio determinado, un prejuicio contra la comida rápida. Aprovecho ese prejuicio de la gente para utilizar este tipo de argumentos. Es clarísimo cómo funcionan. Por eso digo, y por supuesto también sirve para desacreditar a esa cadena. Hace poco, una yerba que había salido al mercado, con determinado nombre, que tenía determinados yuyos, se había corrido la bola de que esa mezcla de yuyos, todos sanos separadamente, eran bastante nocivos para la salud en esa proporción que utilizaba esa yerba. Era notorio que se estaba ante una campaña para desacreditar un producto, organizada por la competencia o por con quien fuere. Sí. Otro de los temas también que se tratan son los fenómenos climáticos. Seguramente habrás visto alguna que otra noticia falsa. Durante 2 días estaremos a oscuras, o va a caer nieve, y uno, claro, se entusiasma, después resulta ser que no. Los fenómenos climáticos, o por lo menos la meteorología, digamos que es un terreno bastante inexacto, ¿no? es bastante noticia falsa, por lo menos, pero te repito, es una ciencia inexacta. Tal vez lo que haya para criticar es que se utilicen expresiones tan contundentes como lloverá a partir de las 18 horas, ¿no? Exacto. Un llovería estaría mejor. Sí, ¿no? Y bueno, ni que hablar en el ámbito del fútbol también. He visto alguna que otra noticia falsa de pases que uno soñaría con ellos, pero que sería muy difícil, ¿no? Un 28 de noviembre, si mal no recuerdo, de hace muchísimo tiempo, es decir, un día de los inocentes, un diario había publicado, Mundo Color, diario que no existe más. Mundo Color había publicado en primera plana una foto de Fernando Morena, ídolo de Peñarol, con la camiseta nacional. Eso en primera plana. Era un 28 de noviembre. Y fue el escándalo. ¿Ok? Pero realmente se sabía que, bueno, esa era una fecha en la que uno podía caer, pero habían hecho la mejor noticia falsa de la que yo por lo menos tenga recuerdo. Uh-huh. Bueno, son muchas realmente las noticias falsas, pero de alguna manera nos queda el hecho de cómo verlas, de cómo encontrarlas, de cómo analizarlas, y bueno, quedará también abierto allí para toda la audiencia aquellos que han caído en alguna noticia falsa o que, bueno, se han dado cuenta que no lo es. Lo cierto es que es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede parecer una broma, pero en muchos casos puede realmente, como bien ocurrió en aquel radioteatro, causar muchos más problemas. Puede llegar a ser terrible, te repito. Entonces, si tiene algo que ver con un prejuicio o si me gustaría demasiado escuchar esa noticia, empezar a sospechar. Chequearla en 2 o 3 lugares por lo menos, generalmente diarios que hay una firma que respalda. Y si hay imágenes, que también ahora no podemos creer ni siquiera en las imágenes, está bueno poner esa imagen, copiarla en el buscador de Google y ver si algún medio extranjero la replica. Así que si quieren probar si existe realmente la Tercera Guerra Mundial como publica Facebook, prueben de esta manera. Perfecto. Leonardo, como siempre, excelente. Nos estaremos reencontrando el próximo jueves para seguir moviendo las neuronas. Impecable, Pablo. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia.